En la entrevista central conversaremos con el doctor Julio Landrón, director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, sobre los accidentes de tránsito. Gracias por continuar con nosotros y ya estamos en la entrevista central. Nos acompaña el doctor Julio Landrón. Él es el director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. En este momento el hospital traumatológico más grande e importante del país. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Sí. Buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Yo quisiera empezar con una descripción del doctor Landrón, director del Ney Arias Lora. Un fin de semana en el Ney Arias Lora. ¿Qué ustedes reciben? ¿Qué pasa en ese hospital los fines de semana? Sí, bien, bueno, los fines de semana a partir primordialmente viernes del mediodía, el hospital se triplican los trabajos. Pues somos un hospital eminentemente traumatológico. Y al ser traumatológico, la movilización de personas que van de una provincia a otra es importante los fines de semana. Y esto aumenta la cantidad de accidentes de tránsito y de lesionados que se producen también por herida de arma blanca, herida de arma de fuego, caída de sus pies, etcétera, etcétera. Y nosotros siendo el principal hospital de referencia nacional, claro está, hacen fila hasta 11, 15 ambulancias, una detrás de otra, los fines de semana, en la noche del viernes y primordialmente el domingo en la madrugada. Sábado para domingo en la madrugada es prácticamente irresistible. Pero la mayoría de esos pacientes son accidentados en vehículos o accidentados en motocicleta. ¿Cuál es? Los pacientes son accidentados de motocicleta y paradoja de la vida y de las estadísticas que tenemos. Son motocicleta con motocicleta. Más del 80% de los pacientes traumatizados que llegan al hospital Ney Arias Lora son accidentes de motocicleta con motocicleta o motocicleta con peatones. Esa es la mayoría de las personas que llegan y con los traumas más severos. Incluso la mortalidad más alta está entre los motocicletas, pero motocicletas con motocicleta. Uno de los casos que son más frecuentes entre motoristas son las fracturas de cadera y que también conllevan posiblemente fracturas en las extremidades inferiores. ¿Cuánto le cuesta al Estado, cuánto le cuesta a los seguros o al propio hospital atender una cirugía de cadera para una persona relativamente joven? Porque además también hablamos de que los motoristas que se accidentan van de los 15 años a los 35, básicamente. Sí, no, realmente el costo es importante y la salud tiene un costo y el costo tiene que pagarlo alguien. Regularmente un paciente que se accidenta con una fractura de uno de los huesos largos, miembros superiores o inferiores, el costo oscila entre los 250,000 y 350,000 pesos para poder ese paciente enviarlo a rehabilitación, que ahí comienza otra inversión, otro costo para recuperar a este paciente completamente. Ya si el paciente tiene fracturas importantes que tiene que ir a cuidado intensivo por trauma craneoencefálico severo o trauma vértebro-medular o lesiones de pelvis importante y que ha perdido, que ha entrado en shock hipovolémico, esto sube a más de 700,000 pesos diarios. Recuérdense que una cama de cuidado intensivo implica una serie de inversiones, tanto en recursos humanos como en equipamiento, como en insumos de alto costo, que son un día a día permanente para poder recuperar la vida de esta persona. Nosotros, gracias realmente a la mano del Estado, del gobierno, primordialmente, con la incursión de más de 2.5 millones de personas al Seguro Nacional de Salud, a SENASA, tenemos la cobertura de esta persona humilde, de esta persona pobre, da un 100% que le da esa cobertura, y es lo que ha hecho sostenible en este momento los hospitales como el nuestro, los hospitales del Servicio Nacional de Salud, que realmente ustedes recuerdan que antes cualquier persona que iba tenía que hipotecar su casa, tenía que vender el motor, tenía que salir a comprar un suero, a comprar una jeringuilla. Eso sucede, eso son cosas ya del pasado, gracias a esa cobertura que nosotros tenemos y gracias a que hay una línea definida de que el paciente que no tenga seguro, sea o no dominicano, hay que dar un servicio digno, un servicio oportuno. Sí, bueno, a lo mejor la persona no tiene que hipotecar su casa, ni sacar bolsillo, ni sacar dinero de sus bolsillos, pero ese dinero lo estamos aportando todos y todas en República Dominicana, no es del aire. Entonces, una se pregunta cuánto le cuesta al Estado Dominicano estos accidentes de tránsito. Sobre todo los motoristas. A nivel mundial, el 3.1
del Producto Interno Bruto de los estados, del Estado se invierte en los accidentes de tránsito. En nuestro país ronda los 4.5 a 5% del Producto Interno 2 Bruto puntos del porcentuales país. más que la media. Es realmente importante la inversión que se hace en lo que son los accidentes de tránsito, conllevando todo lo que implica esto. Pero además hay un factor social. Esta persona que tiene un accidente de tránsito, para integrarse nuevamente a la vida productiva, tiene que durar 2, 3, 4 meses, en los mejores de los casos. Pero hay otros que duran hasta años para reintegrarse, que tienen que tener 3, 4, 5 y 6, 7 procedimientos quirúrgicos para ellos poder integrarse a la vida productiva y quizás no en un 100%. Como decía hace un momentito, las personas que van y que están involucradas en un accidente de tránsito, más del 28% queda con una lesión permanente. Usted queda con una lesión permanente independientemente de la magnitud, sea una lesión a nivel de una falange de un dedo o quede cuadripléjico, esto implica realmente. Pero, doctor, para aclarar un poco, ¿este 28% es en el hospital Ney Arias o a nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional, a nivel mundial, las estadísticas recogen que el 28% de las personas que están involucradas en un accidente de tránsito queda con algún tipo de lesión, lo cual le va a impedir integrarse a su vida productiva en un 100%, como estaba antes de sufrir el accidente de tránsito. Pero ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud no habla a nosotros que este país está en uno de los primeros lugares. 65 muertes por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando que en nuestro país mueren más de 5.000 personas anualmente. La Oficina Nacional de Estadística nos dice a nosotros que murieron casi 3.000 personas, 2.000 y tantos de personas en el año 2023. Pero está recogiendo una estadística de los que mueren primordialmente en el acto del accidente. Pero un paciente que va a intensivo y muere a los 15 días, a los 20 días, es fruto del accidente. Que murió en su casa, Exacto. ni siquiera en intensivo. Entonces, por eso se habla de 6%. Ahora, nosotros sí podemos decirle que tenemos hospitales totalmente equipados, porque, por ejemplo, la mortalidad en el hospital Ney Arias Lora es de 1.7%. ¿Significa esto? Que si usted llega vivo al hospital Ney Arias Lora, usted tiene más de un 98% de probabilidad de vivir. Y esto dice aunque mucho, sea en motocicleta. En motocicleta, la mayoría son motocicletas, aunque vaya intensivo. La mortalidad de nosotros está por debajo de un 2%. Claro, esto conlleva una inversión responsable que ha hecho el gobierno, que ha hecho el Estado, a los hospitales públicos, de tener nosotros todos los equipos de punta, de tener nosotros todos los medicamentos al alcance para poder garantizar la vida de este paciente. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué ganamos con tener todos los medicamentos, la tecnología de punta, el personal humano que está al frente del hospital? Mientras los accidentes de tránsito parece que no es problema, no es preocupación de las autoridades. ¿Qué Fíjate, usted entiende que se podría hacer? Usted fue presidente de la sociedad o asociación de ortopedistas, que eso es lo que ven a diario. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Nosotros venimos abogando hace muchos años. Realmente aquí hay muchas instituciones que deben de cargarse de la parte preventiva y que debe de haber una política que se está realmente materializando, lo que hay que incentivarla más, de una educación vial desde la secundaria. Desde la secundaria nosotros tienen que enseñarnos a respetar la ley de tránsito. Tienen que enseñarnos a nosotros las diferentes alternativas, los diferentes elementos que nosotros tenemos para preservar nuestra vida. La responsabilidad que usted tiene al momento de usted tomar un volante. Usted está tomando un arma mortal si usted no sabe conducirse, si usted viola lo que son las normativas para usted conducir. En Europa estamos hablando de que el 48% de los accidentes de tránsito en los últimos 3 años se produjeron por el testeo. Sencillamente con usted disminuir, bajar la visión, en segundo cuando usted vuelve a unos 70 kilómetros por hora, que es una velocidad media para usted conducirse en las vías de comunicación, usted pierde en esos segundos el control del manejo de los guías. Pero se está hablando que la persona accidentada, y primordialmente en nuestro país, con los estudios que tenemos, más del 40% de las personas que tienen un accidente de tránsito ha consumido alcohol. Pero si nos dicen a nosotros que usted usando los cinturones de seguridad de 3 puntos le preserva la vida en caso de tener algún choque, algún roce. Pero a los carros públicos no se lo lo usamos. exoneren. A los carros públicos le exoneran. No creo que se le exonere. Ah, sí. Lo que pasa es que a veces se complican. Doctor, después de este accidente trágico en Azua el fin de semana, el lunes nosotros en Noticias SCN presentamos un reportaje sobre los accidentes que había habido solo este fin de semana, solo sábado y domingo. Y la verdad es que yo he cubierto mucho este tema durante
ya más de una década. Me sorprendí de la cantidad que nuestro periodista nos trajo, solamente sábado y domingo, que eran cerca de 20. Solo sábado y domingo, cerca de 20 muertos. En el día de hoy, uno de los periódicos matutinos, el Listín Diario, también tiene un reportaje en el que eleva la cifra porque incluyó viernes y sábado. Más de 130 accidentes, 25 muertos, si mal no recuerdo que fue lo que publicó el rotativo. ¿Qué nos puede usted decir acerca de este tema? Porque todos los fines de semana tenemos este enorme cúmulo de accidentes de tránsito, tenemos capacidad para atenderlos, todavía no tenemos un hospital traumatológico en el sur, por suerte a las personas de ASO las atendieron en Alejandro Cabral y en el Taiwán, tuvieron capacidad, pero hasta hace poco traían a todos los pacientes de Barahona, de Vicente Noble, de Independencia, los traían o al Darío o al Ney Arias. Ya tenemos capacidad para en todo el país atender este cúmulo enorme de accidentes. Bueno, tenemos el Juan Bosch, en la parte del Cibao. Nosotros en estos momentos tenemos 3 hospitales traumatológicos, el hospital Profesor Juan Bosch, el hospital Darío Contreras, el hospital principal que inició con la parte de traumatología exclusivamente, el Profesor Juan Bosch y el Ney Arias Lora. Pero déjeme decirle que la Oficina Panamericana de la Salud nos dice que aquí ocurren 9 muertos diarios. Esa es la estadística que tenemos mundial en nosotros. Entonces, a veces cuando ocurren accidentes, que se ven varios muertos involucrados en él, es que nos llama la atención. Pero este mismo fin de semana ocurrieron muertes en la carretera y en la área del Cibao. En Higüey, un médico, en una el Cibao médica Central. Nosotros incluso tuvimos pacientes allá, que incluso hubo una que falleció, que nos la trasladaron que no fue de ese accidente solamente. Pero fíjense algo, qué bueno que nosotros tenemos un presidente que escucha, que tenemos un director del Servicio Nacional de Salud también involucrado, porque nosotros que duramos 7 años en la Sociedad Dominicana de Ortopedia, abogábamos que en lo que llega la educación vial, que se lleva por lo menos 10 años, una década o 2 décadas, de enseñar a la gente a cómo comportarse, a respetar las señales de tránsito, tenemos que buscar una solución a lo que está sucediendo. Pues el presidente inicia el hospital traumatológico en Asua, que está prácticamente casi finalizado, final de año, principio de año, vamos a tener un hospital del mismo nivel del Ney Arias Lora, pero vamos a tener otro en el área entre San Cristóbal y Baní, en Yaguate, otro hospital que se inició recientemente, traumatológico solamente, y tenemos otro hospital que también está en una fase muy avanzada en Higüey. También vamos a tener otro hospital en el área de Sosúa y esta área de la parte del Nordeste. ¿Qué significa esto? Bueno, en el Nordeste vamos a tener el Hospital San Vicente de Paúl, que va a tener más de 60 camas exclusivas para traumatología. Sí, pero va a tener una ala importante de traumatología. Y nosotros con más de 800 ortopedistas e intensivistas, con emergenciólogos a nivel nacional, no vamos a tener necesidad de trasladar a un paciente tan lejos porque el gobierno nos va a acercar estos servicios en lo que nos educamos la población. Pero es importante que nosotros debemos de saber que estos hospitales de trauma funcionarán todos con un protocolo de manejo, que la misma atención que usted recibe en el Darío Contreras tiene que recibirla en el Ney Arias, pero va a tener que recibirla en el Hospital Traumatológico de Higüey y en el Hospital también de Asua, para garantizar que esa hora dorada, que es la hora, los 45, la hora que nos estipula a nivel mundial, vital, en el caso de usted tener un accidente, poder preservarle la vida, poder disminuirla. Usted traer un paciente de Barahona, prestándole la asistencia allá y traerlo en Ney Arias, eso conlleva 12, 18 y hasta 20 horas. Le pierde la oportunidad de usted poder garantizarle y preservarle la vida, acercándole estos servicios integrales, sabiendo que hay un problema actualmente. Nosotros consideramos que la atención y la disminución va a ser radical de las mortalidades. Claro está, tenemos muchos organismos de prevención que tienen que dedicarse a esto. Yo vi que el chofer tenía alrededor de 20 y tantas ¿Usted vio los videos? ¿Usted vio los videos? Vi los videos. Yo vi que a la 1, a las 2 de la mañana la población estaba ¿Cuál es su conclusión en de el ese medio accidente? de la calle. Bueno, ahí entran en conjunto una serie de falta de factores no, porque de el autoridades. presidente del Senado dice que exonera al chofer de culpa. Bueno. Y la culpa se la carga a los que estaban en medio de la calle. Bueno, son apreciaciones muy particulares que hay que verla a fondo, porque en realidad el chofer iba haciendo un transporte que lamentablemente es posible que se encontrara con esta. Yo no sé bien, no conozco bien el área donde ocurrió el accidente. Bueno, dice que una curva. Pero realmente es difícil usted frenar
a 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, después de una curva es un poco difícil. Ahora, a las autoridades deben de poner un corte de esto. A la 1, a las 2 de la mañana no se puede estar fiestando. Un país que es productivo, un país que tiene que trabajar día a día para poder sostener nosotros lo que es la economía de un país pobre. Porque a veces no creemos que estamos en un país rico. Señores, nosotros venimos, a veces se nos olvida, hace 4 años el país, el mundo estaba de rodillas. Aquí nosotros no podíamos acercarnos ni siquiera, con una cantidad de más de 2.000 muertes en el año 2020. Y apenas 4 años nosotros hemos vuelto a ese libertinaje tan fuerte. Y no nos acordamos de todos los que murieron, incluyendo familiares, bueno, pero los accidentes de tránsito triplican los muertos por el COVID en el 2020. Es la realidad, pero que ya no tenemos temor. En aquel momento nos trancamos todo, porque había un temor de no sabíamos qué era. Y bien nosotros debemos de felicitar al Gabinete de Salud, que este país fue modelo del enfrentar esa crisis, ese problema del COVID. Ahora, los accidentes de tránsito, el mismo 2020, superaron la muerte por COVID. O sea, nosotros responsablemente lo hemos dicho año tras año. Es una epidemia que es responsabilidad de todos. Ningún gobierno tampoco por sí solo va a lograr someter y hacerle entender a toda la población que usted no puede tomar un volante consumiendo alcohol. Este es el único país en el mundo. No, y la velocidad. Óigame, el único país en el mundo que usted pasa por un alcohol truck, no sé cómo le llaman, y usted compra, usted pasa por un lugar, compra una cerveza, hay estaciones de gasolina, compra una cerveza, compra una botella de alcohol y usted sale tomándosela, conduciendo. Pero si hay un agente más adelante y lo para, no le pone el ticket por la botella que usted lleva en la mano, se la pone quizás por el cinturón, que también es una infracción, o se la pone por otra cosa. O sea, el celular. Esos son lugares que evidentemente no puede ocurrir, nuestro país no puede seguirse sometiendo a esto. Igual, la bebida alcohólica dentro de los vehículos, solamente nosotros la estamos usando, bebida alcohólica, un vaso de alcohol al lado de donde están. No, eso lo traen los vehículos para poner agua, para usted hidratarse cuando usted va transitando de un lugar a otro. Doctor, cuando uno visita las salas de traumatología, tanto del Ney Arias como del Darío Contreras, muy especialmente del Darío, que no lo he visitado después de su remodelación, pero me imagino que no quedó tan bonito como el Ney. Pero uno se encuentra a todos estos muchachos, gente joven, motoristas con fracturas en huesos largos, fracturas en la cadera, fracturas en la rodilla, en los tobillos, con las piernas levantadas, colgadas de cadenas. Y yo me pregunto, ¿por qué no sería interesante que ustedes, los médicos, los hospitales traumatológicos, hicieran una campaña y llevaran a jóvenes, a estudiantes, a niños, a que vean cómo es la realidad, lo que están pasando estos muchachos que están ahí hospitalizados, y no sé ahora, hasta hace algunos años, a sus familias como locas buscando apoyo financiero para poderles pagar la cirugía y para poderles pagar los tornillos que les van a poner? Sí, bueno, realmente nosotros como hospital, no es que somos un hospital bonito, sino que nosotros... y es realmente las instrucciones que tenemos, debemos de llevarle dignidad a la gente más pobre, a la gente más humilde en su atención. Nosotros tenemos más de 30 camas en la área de lo que tiene que ver las emergencias y tenemos un equipo multifactorial en emergencia de especialistas y de residentes que atienden inmediatamente a la mayoría de los pacientes de que llegan a nuestro centro de salud con una área integrada de imágenes donde hemos aumentado la cantidad de tomógrafos. Nosotros tenemos un tomógrafo de 128 cortes, que es difícil encontrarlo incluso en Latinoamérica. Nosotros tenemos resonador, tenemos cámara hiperbárica. El único centro de salud de la República tiene cámara hiperbárica. Para estos casos también somos nosotros. Tenemos densitometría ósea. Tenemos una de las más modernas unidades de cuidado intensivo, con inversiones que se han hecho. Pero déjeme decirle que hace 4 años nosotros encontramos endeudado totalmente el hospital. Nosotros no debemos un centavo. Tenemos más de 3 años con deuda cero debido a un manejo financiero que se ha venido haciendo con políticas establecidas para nosotros lograr esto. Y déjeme decirle que dentro de nuestras funciones hemos diseñado hace más de 3 años una estrategia de una campaña, un reto por la vida, donde muchos de aquí, de este medio de comunicación y de otros medios y autoridades importantes de la sociedad y del país han aportado con relación a esto. Hemos grabado porque vemos que la juventud se nos está yendo de las manos. Son jovencitos, como bien usted mencionaba, de 19 años, 17 años, 22 años, y cuando usted investiga la historia que le pasó,
compitiendo en carrera en una de las Todos avenidas. los domingos, sábado Entonces, y domingo. a veces usted dice, oye, pero ¿cómo va a ser de que esto está ocurriendo? Y son en la edad productiva, en la edad que nosotros necesitamos en nuestro país, a nuestros jóvenes para que aporten a la parte de la economía de nuestro país. Y así lo hemos llevado esa imagen, incluso hemos ido con motoristas, ahora que nosotros pasamos una semana aniversaria, hemos invitado a asociaciones de motores, asociaciones de carros, y vamos y les hacemos podría decirse un mini tour dentro, para que ellos vean la realidad, para que ellos vean lo desgarrante que es en una familia tener una persona en cuidado intensivo que a pocas horas de ese momento estaban compartiendo y estaban realmente alegres. Yo creo que sí, tenemos que seguirlo mostrando y que la gente que no le ha tocado vea que le puede tocar y que todos estamos expuestos a que podemos estar involucrados en un accidente. Sí, doctor, sabemos que el Hospital Ney Arias Lora es traumatológico, pero sabemos también que ustedes ofrecen otros servicios. ¿Usted podría referirse a eso? Sí, bueno, mira, nosotros como hospital somos traumatológicos, estamos enclavados en lo que es la ciudad sanitaria Evangelina Rodríguez Peroso, en el área de Santo Domingo Norte. Allí ahora mismo está conformado por 4 hospitales y hemocentros. Un hospital traumatológico, somos nosotros, fue el primero. Tenemos el hospital Reinaldo Almanza, que es de ginecología y obstetricia, y tenemos el hospital Hugo Mendoza, que es de pediatría. En este año también se inauguró el hospital Tolentino, Hugo Tolentino, Mario Tolentino, perdón, donde tenemos un hospital general, clínico quirúrgico, que ya prácticamente está abierto casi un 100%. Integralmente nosotros tenemos los pacientes. Muchos pacientes llegan directamente al NEIARIA porque es el hospital que conocen. Allí se les prestan las primeras asistencias y son referidos a estos otros lugares. Ahora, este hospital integralmente... no es que ustedes prestan otro tipo de atención. Sí, bueno, nosotros tenemos cardiólogos, tenemos médico internista, tenemos reumatólogo, tenemos neurólogo, tenemos coloprotólogo, tenemos todo, oftalmólogo, porque recuerden que los pacientes se tienen que tratar de forma integral. Si un paciente tiene un accidente de tránsito y tiene una lesión ocular, no lo vamos a referir para un oftalmólogo sacando del hospital. Se atiende en el hospital y el mismo oftalmólogo también lo atiende allí. Si un paciente llega con un trauma abdominal, con una lesión a nivel de riñón o a nivel de vejiga, no lo vamos a referir para otro lado, sino que tenemos urólogos para que lo hagan. También tenemos una unidad importante de hemodiálisis, donde hemos obtenido el premio en los últimos años como una de las mejores unidades de hemodiálisis, con 3 turnos completamente ambulatorios que también se le facilitan a los pacientes. Claro, doctor, nos decía en la pausa comercial hace un momento que el seguro subsidiado de SENASA ya cubre los accidentes viales, los traumas en accidentes viales. Me pregunto si cubre la totalidad de una cirugía, si es necesario, todo el material quirúrgico especializado que se utiliza, los implantes y las prótesis. Y por otro lado, ustedes tienen la sala de rehabilitación más grande que tiene el país. ¿Esto también lo cubren los seguros o sabemos que cada cita, cada sesión de terapia, de rehabilitación tiene un costo? Esto no es un paquete por un mes, cada sesión tiene un costo. ¿Esto lo cubren los seguros y cuánto cubren los seguros? Sí, bueno, nosotros tenemos prácticamente una cobertura casi de un 97% de la población está asegurada, está afiliada. Y de esto, más del 70% corresponde al SENASA, tanto contributivo como subsidiado. Al presidente llegar, incluyendo dentro de la misma pandemia, instruye una de las principales realmente logros del gobierno, es decir, todo el que no tiene seguro, se le está ofertando este seguro, se le está dando esta cobertura. Pocos países, incluso a nivel mundial, usted tiene una cobertura de un 100% sin usted ni siquiera tener empleo, sin usted tener por debajo de la línea de pobreza. Esta nos garantiza a nosotros, como todo lo que la Red Pública de Salud nos ha garantizado, la sostenibilidad. Porque sí, SENASA cubre SENASA subsidiado, cubre el 100% de todos los gastos, de toda la inversión que se haga para usted recuperar la salud. Y sí debemos decir que le cubre una prótesis que le pongan a cualquier persona a nivel mundial, de cerámica, de cualquier tipo, de 200, 300 mil pesos, la cubren el 100%. Aquí nosotros tenemos en la parte de osteosíntesis y de prótesis el mismo nivel que cualquier país desarrollado. Lo que se pone aquí en el día de hoy es lo que se trata en Estados Unidos, lo que se trata en Europa, lo que se trata en cualquier país desarrollado. Sí. Y eso esa cobertura gracias
a que realmente se da a través de SENASA. Lo de contributivo, debo decirle, nosotros, ustedes saben que la cobertura de nosotros es un 80%. Nosotros que no tenemos el seguro del gobierno, como se dice, el SENASA subsidiado, tenemos que invertir un 20%, que es la cobertura que nos dan la ARS. Pero cuando se llega al hospital, prácticamente el 100% de esos copagos no se cobra. Y esto incluye la rehabilitación. Entonces, la rehabilitación te cubren las sesiones que tú necesites. Regularmente, esto van de las primeras 10 sesiones, cuando el médico te indica que tiene que ir a rehabilitación, van a su seguro y le autorizan 10 sesiones de su terapia. Después es reevaluado el paciente. Si necesita 10 sesiones más, pues va a 10 sesiones más. Sí. Y si tiene una cobertura un 100%. Nosotros estamos atendiendo alrededor de 200 y tantos pacientes diarios, solamente ambulatorio, en el área de rehabilitación. Pero déjeme decirle que el NEI área tiene una consulta de más de 600 pacientes diarios. El tránsito entre laboratorio, imágenes, consultas, es más de 2.500 personas diariamente en el hospital. Sí, bueno, todo eso requiere de un personal adiestrado, especializado. ¿Contamos con suficientes fisiatras, con suficientes ortopedas? ¿Cuál es la situación? Sí, bueno, nosotros tenemos suficientes ortopedas, pero la situación real es, y casualmente nosotros... o sea, no estoy hablando del hospital, sino en general. Sí, a nivel nacional. Ajá, a nivel nacional. Okay. Hablo del hospital y a nivel nacional. Contamos con suficientes ortopedas. Incluso una de las especialidades que más se ha subespecializado, y nosotros pudimos hacer, cuando presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia, 27 convenios con 27 países distintos, y los convenios incluían totalmente sin paga, gratuitamente, hacerse un entrenamiento en artroscopía, que son cirugías mínimamente invasivas, que también la tenemos nosotros en los hospitales. Allá en el NEI área tenemos una de las principales unidades y tenemos una subespecialidad en el hospital. No hay que salir fuera a hacer esa subespecialidad. Traduzca en columna, eso, que quizás no todo el bueno, mundo... la artroscopía Ajá. son lesiones que usted puede tener alguna lesión de menisco a nivel de la rodilla, de ligamento a nivel de la rodilla o de hombro, los deportistas y los no deportistas. Y regularmente antes nosotros, para operarle, teníamos que hacer una incisión importante de 15, de 20 centímetros para poder llegar y reparar. Y a veces el daño biológico que producíamos en esa intervención quirúrgica era mayor hasta de la lesión que tenía. Sí. Actualmente, con cirugía mínimamente invasiva, vía artroscópica y con un monitor, usted mirando toda la articulación, usted puede reparar ese menisco, reparar ese ligamento y el paciente incorporarse, irse a su casa el mismo día, incorporarse rápidamente. Incluyendo el manguito rotador. El manguito rotador, el famoso manguito rotador. Eso ya son cirugías prácticamente sencillas. Anteriormente quedaban las personas con dificultad en el hombro congelado, y eso es sencillo, y el paciente se integra rápidamente a su ritmo normal. Pero también la subespecialidad en columna. Nosotros tenemos muchos subespecialistas, ortopedistas y neurocirujanos en columna, y nosotros también aperturamos en el NEI área hace 3 años lo que es la subespecialidad en columna. Usted no tiene que tomar un avión ni dejar su familia para hacerse subespecialista. Nosotros tenemos la capacidad, la cantidad de recursos humanos de profesores aquí en el país, y también tenemos los equipos para poder nosotros entrenar a estos profesionales. Y así también en lo que es reconstrucción ósea. Y le decía que sí tenemos deficiencia en lo que son los fisiatras. Y por eso nosotros también abrimos con la cantidad de pacientes que tenemos y los profesores, abrimos una especialidad en fisiatría en el NEI área Lora, porque tenemos deficiencia. El país necesita una cantidad importante de fisiatras, de profesionales que se hagan fisiatras, médicos que se hagan fisiatras. Pero aquí tenemos una deficiencia importante de intensivistas. Aquí tenemos una cantidad... Y las enfermeras, tengo entendido que tenemos escasez de enfermeras. ¿Cuál es la situación? En la parte de enfermería tendríamos que evaluar, porque sí, como se está incursionando en tantos centros de salud, y estos centros de salud de tercer nivel, por ejemplo, el Hospital NEI área Lora tiene más de 350 enfermeras para poder manejar todas las diferentes áreas. O sea, cada vez que el gobierno abre un hospital del tercer nivel, tiene que hacer una inversión importante en recursos humanos para poder dar un servicio de calidad, y esta demanda siempre implica que necesitamos nosotros más profesionales. Sí se debe de tener un control en la parte de los médicos generales. Creo que debe de comenzar por las universidades, eso debe disminuirse, eso debe de paralizarse, eso debe de analizarse y hacer una inversión importante en la especialidad.
tenemos una cantidad de médicos generales importante, pues lo que tenemos que hacer es, estos médicos generales, prepararlos como especialistas, prepararlos como subespecialistas para darle un mejor servicio a la población. Pero Doctor, entonces, ¿y los centros de atención primaria? ¿Quién los va a atender? Si todos son Claro, especialistas. los médicos de atención, los centros de atención primaria, ya incluso tenemos nosotros médicos generales, pero también tenemos especialistas alrededor de ese centro de atención primaria, que no tenga el paciente la necesidad, y ahí volvemos, tenemos que retomarlo de nuevo, la necesidad de usted ir al NEIARIA por un dolor lumbar. Usted no tiene que ir a un hospital de tercer nivel por un examen, por una consulta normal. Usted va primero a un centro de atención primaria si se está trabajando integralmente, y ya si usted necesita algún procedimiento quirúrgico, que hace ahí que nos vamos nosotros dirigiendo, retomar lo que es la atención primaria, y ustedes ven cómo se están revolucionando, se están reparando estructuralmente, y se está invirtiendo desde el Servicio Nacional de Salud en estos centros de atención primaria, que actualmente tenemos 1000 y tantos, y ya hay más de 500 centros de atención primaria que están reparando, pero allí se están nombrando también psicólogos, allí se están nombrando médicos cirujanos, médicos ortopedistas, médicos de las diferentes especialidades, para que el paciente que tiene que ser consultado, que tiene que ser tratado, sin necesidad de ir a un hospital de tercer nivel y masificar los servicios en este hospital, pues lo haga de la atención primaria, y ya preservemos estos hospitales de tercer nivel necesariamente para aquel que necesita ser hospitalizado, ser operado o necesita algún tipo de Doctor, nos hablaba usted de las personas que quedan con algún daño permanente, pero ¿tiene usted el dato de cuántos, al menos en el NEIARIA, requieren amputaciones? ¿Cuántas amputaciones se están practicando? Y si tenemos en el país, y el NEIARIA, ya la capacidad para tener prótesis que permitan a una persona a quien le amputa una o dos piernas, por ejemplo, mantenerse activo, que no se quede postrado por el resto de sus días, por un lado. Y por otro, adelanto porque ya nos tenemos que ir. La única pregunta que encuentro en el chat de nuestra audiencia es del señor Goraguao 087, que pregunta si hay una distinción con los extranjeros, tomando en cuenta que hay muchos extranjeros aquí en el país, muchos de ellos trabajando para las empresas de taxis por aplicación, si los extranjeros que no tienen un seguro tienen que pagar, cuánto pagan, si tiene usted este dato. Sí, bueno, mira, déjame decirte con el caso de las amputaciones, eso ha disminuido enormemente. Yo te puedo decir, yo me gradué en el año 1997 como ortopedista en el Hospital Darío Contreras, y en esos años de mi formación como especialista, frecuentísimo. Amputaciones, ustedes lo recuerdan, amputaciones realmente. Actualmente yo te puedo decir que en el año 2023 nosotros estuvimos buscando, nos pidieron las estadísticas de que le dieran la cantidad de amputaciones. Claro está, recuerden que hay accidentes de tránsito con fracturas de muy alta energía, con lesiones importantes de nervio, de arteria, cosas, y que a veces no se prestan las atenciones al tiempo, la hora dorada que le mencionaba hace un momentito, y estos pacientes tienen un riesgo importante de amputar. Y si en un momento hay que amputar, se amputa. Pero déjeme decirle que en el 2023 nosotros encontramos 4 amputaciones en todo un año. En todo un año. Pero bien documentadas por lesiones graves. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cirujanos vasculares, nosotros tenemos cirujanos de reconstructiva. Nosotros, óigame, yo incluso a veces me sorprendo lo que tienen estos hospitales como el NEIARIA. Recientemente yo estaba en una entrega de guardia y dice una doctora de cirugía vascular, le pusimos una prótesis arterial, porque llegó un paciente con una lesión importante de un miembro, se le puso un control de daño, un fijador externo, tiene una lesión vascular y le pusieron una prótesis de arteria. Una prótesis de arteria es tomar una arteria sintética y ponérsela, muy cuantiosa. Y yo me quedé hasta con duda. Yo le decía, pero una prótesis, doctora, que ustedes le pusieron, porque regularmente lo que se hace es un bypass, se toma la safena, una de las venas, se invierte y se hace un bypass, se coloca la arteria como un conducto alterno para que, yo le decía, no, doctor, nosotros tenemos aquí. Ahora en este periodo de gobierno se tiene en reserva 3 prótesis arteriales. Significa esto de que el alcance que tiene la población que no puede para tener acceso a estas medicinas de punta, a estos materiales de punta, es importante y debemos de agradecerlo. Nosotros también tenemos lo que es la cámara hiperbárica. Casualmente, la tesis que yo hice en el año 97 fue el uso de la cámara hiperbárica en pacientes con fractura anfrectuosa e infecciones importantes, que habían una cámara hiperbárica en el Darío Contreras que desaparecieron. Y por eso nosotros la motivación, junto con el doctor Tito Suero, hemos
adquirido lo que es una cámara hiperbárica y todos estos pacientes van a terapia hiperbárica. Señores, lo que es el protocolo, lo que es el resultado de manejo integral de lo que el médico hace, de lo que el médico trata, más la incursión en la cámara hiperbárica, las sesiones de cámara hiperbárica, realmente los pacientes evolucionan satisfactoriamente. Claro está, después que un miembro se lesiona y se necrosa, hay que amputarlo, porque si no se muere el paciente. Entonces, el momento de la amputación está. Con relación a las prótesis, déjame decirte, nosotros tenemos una alternativa, que es otro logro también de SENASA y del mismo gobierno, que en el ITLA tenemos que te hacen la prótesis a la medida. O la ortesis. Tú tienes claro. una amputación, por caso, entonces la ortesis, la prótesis de una pierna, que haya que hacerte, te toman la medida, te la cubre 100% el seguro SENASA, si no el Departamento de Asistencia Social también te le da cobertura y te la hacen en 3D en el ITLA aquí con nosotros. Además, hemos tenido nosotros algunas fundaciones, ustedes lo pueden ver en nuestras redes, que hemos adquirido prótesis con algunas fundaciones que se les facilitan, le toman la medida y se la facilitan a los pacientes. Por último, la última pregunta, sé que no tenemos que ir. Ya. Decirle de que los pacientes que van a cualquier centro de salud, y hablo por el NEI Área Lora, pero también hablo por todo lo demás, tienen una cobertura 100%, tenga o no tenga seguro. Tienen unas atenciones igualitarias, tenga o no tenga seguro, sea o no sea extranjero. Vuelvo y les repito, todo tiene un costo. Nosotros tenemos que transparentar ese costo. Nosotros tenemos que decirle a las instituciones fiscalizadoras del país, fulano me llegó, fue venezolano, hubo una inversión de $1 millón, tuvo un intensivo 19 días, se le realizó esto, le realizó lo otro. Aunque no pague un peso, eso tenemos nosotros que transparentarlo. Aunque se exonere, eso tenemos que transparentarlo. Y sí, he visto que se están dando los pasos, ojalá que se pueda lograr que SENASA, y le mando un mensaje a nuestro gran amigo, el director de SENASA, que ha hecho un gran trabajo, podría ver alternativa de poder asegurar a esta persona y asegurarlo a un precio, a un valor prácticamente igualitario que un dominicano, porque son seres humanos. Y nosotros cuando estamos en el extranjero también queremos que nos lo primero traten. es regularizarlo. También que queremos que nosotros, claro, tiene que estar regularizado. Sí. Pero sí, se le da el servicio y se exonera. Y déjeme decirle que no solamente son de nacionales haitianos lo que nosotros vemos. No, nosotros tenemos muchos venezolanos, tenemos muchos colombianos. Bueno, ahora mismo tenemos un extranjero alemán que está ingresado con nosotros con una fractura de tibia. Muchísimas gracias al doctor Gil Landrón por toda esta información. Es el director del Hospital Traumatológico NEI Área Lora.